Lunes 13 de noviembre, son las 10 de la mañana con 10 minutos y empezamos así Contrapoder. Soy su amigo Harold Alba, conmigo van a estar hasta las 11 de la mañana. Hoy vamos a tener un programa especial, tenemos dos invitados de lujo, pero antes quisiera tratar de poner en pantalla las noticias que han sido más resaltantes del último fin de semana. Lo primero que nos sorprendió fue el viernes 10 de noviembre, cuando en el diario El Comercio salió la noticia de que Odebrecht había confirmado que le había entregado dinero a Keiko Fujimori y que efectivamente las siglas AG correspondían al expresidente Alan García Pérez. Frente a esto, la lideresa de Fuerza Popular ha salido a denunciar al decano de la prensa, algo que prácticamente contradice, porque ella en campaña, cuando estaba postulando con PPK, prometió básicamente tres cosas. Primero, que no se iba a meter con el Ministerio Público. Después, que no iba a tocar al Tribunal Constitucional y que además sería incapaz de golpear a la prensa. Sin embargo, con un Congreso en el que tiene 71 parlamentarios, lo primero que ha hecho frente a estas acusaciones de que el fujimorismo respondería a lo que sería una banda criminal organizada, ha denunciado al fiscal Pablo Sánchez, pretenden destituir a 4 magistrados del Tribunal Constitucional y ya amenazó con denunciar al decano de la prensa nacional. O sea, eso está haciendo Keiko Fujimori con sus parlamentarios, no siendo gobierno, pero sí teniendo prácticamente copado el Congreso. Esto es algo no solamente lamentable, sino peligroso para nuestra democracia, y desde aquí invocamos a la sociedad civil que esté alerta, porque si es que algo nosotros no tenemos que permitir es volver a lo que fue la década de los 90. Mucha gente de mi generación empezamos en la política saliendo a protestar contra Fujimori cuando destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando tenían copada la Fiscalía de la Nación, y ahora, después de más de una década, casi 20 años después, nuevamente la señora Fujimori amenaza con esto que es en realidad un peligro inminente. Así está la política, y lo que nos sorprende, sí, es de que, como en los viejos tiempos, como en los 90, cuando un solo medio decía de que Odebrecht había confirmado que Keiko había recibido dinero y que tenían que simplemente preguntarle a Barata para que él especifique la cantidad, el resto de medios, como en el peor momento de los 90, ocultó la noticia, y Keiko Fujimori con sus parlamentarios empezaron a celebrar, tratando de engañar a la opinión pública, diciendo que Keiko no había recibido plata porque el señor Odebrecht había dicho que no le había dado nada a Keiko Fujimori. Y el resto de diarios, Exitosa, casi todos los diarios, de una forma vergonzosa, ocultaron la noticia, y aún ahora tratan de distraer a la población con lo que será pues el famoso repechaje, y tratan de engañarle y copar portadas con lo que será el fútbol. Lo mismo también han sido los programas periodísticos de fin de semana, y a eso, si es que hay algo que decir que ha sido sí lamentable, pero que hay que compartir, ha sido pues las denuncias de agresión sexual y psicológica contra un apodado o llamado, porque no creo que este señor sea un actor ni un director de teatro, Guillermo Castrillón, en el que ya hay varias mujeres que están denunciándolo, no solamente por haber sido agredidas por este deleznable sujeto psicológica y sexualmente, sino que ya están empezando a tomar acciones legales para que este señor pues vaya tras las rejas. Y otra última cosa que ha sucedido, y esto ha sido esta madrugada, ha ocurrido en el Colegio de Abogados de Lima. Sucede que al candidato Willy Ramírez Chávarri están pretendiendo tacharlo porque dicen que es incompatible su cargo como rector de una universidad privada. Lo grave es que dicen que es rector de la Universidad de las Peruanas, cuando el señor es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, y eso está allí en la resolución. Lo cual es totalmente absurdo, porque si nos remitimos a lo que ha sucedido antes, por ejemplo, el señor Ñique de la Puente era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además candidato a decanato del Colegio de Abogados, fue decano del CAL y siguió siendo decano de la Facultad de Derecho. Entonces no habría pues incompatibilidad en que el señor Ramírez Chávarri sea rector de una universidad en la que equivocadamente le ponen otro nombre en la resolución. El doctor Ramírez Chávarri ha ido ya a la Fiscalía, ¿no?, a la Comisión de Prevención del Delito, para denunciar a estos señores que además habrían puesto la firma de una abogada que no estuvo en el momento de la votación y que sin embargo ahí aparece su firma. Esto es delicado y peligroso porque se trata del Colegio de Abogados de Lima, lo que debería ser la reserva moral de la legalidad en el Perú.
Así que atentos todos a lo que está pasando en el Colegio de Abogados. Sabemos de que lamentablemente la política es sucia en nuestro país, pero pretendemos y esperamos y aspiramos de que esto no ocurra en un lugar bicentenario como el Colegio de Abogados de Lima. Bien, señores, eso ha sido lo más resaltante del fin de semana y de esta madrugada, pero como Contrapoder es un programa en el que no solamente hablamos de temas políticos, sino también culturales, esta mañana tengo como invitado en nuestro primer bloque al novelista Eduardo González Viaña, que acaba de retornar de los Estados Unidos. Hoy, además, día especial para él porque está celebrando su cumpleaños. Así que, señores, vámonos a una pausa y retornamos con Eduardo González Viaña, el novelista, la voz de los migrantes de Latinoamérica. Regresamos. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión de Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde de Frente Hola, con la Verdad. Soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión de Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Punto Crítico, debate, opinión y análisis en HCM Radio TV, todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Este sábado 7 de octubre llega a HCM Radio TV un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana. Entre Gafas y Gafos, un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. En Contrapoder y ya está en cabina el novelista, escritor Eduardo González Viaña. Para mí particularmente es un honor poder entrevistarlo porque es uno de los primeros escritores a quien leí y que después he tenido el privilegio además de ser testigo de la publicación en Lima de varias de sus novelas. El año 2003, cuando teníamos un proyecto de libros en el que cada libro se vendía al precio de un nuevo sol, Eduardo tuvo la gentileza de cedernos los derechos de publicación de un libro que se vendió a un nuevo sol y que agotamos una cantidad pues tremenda de ejemplares, lo que significaba que la gente sí quería leer, pero que lamentablemente no tenía acceso porque el libro se había vuelto un objeto de lujo. Después hemos participado en la publicación de otras novelas, como por ejemplo El amor de Carmela, que salió el año 2009, ¿no? Y en homenaje a los 50 años de la publicación de su primer libro, publicamos Los peces y la vida, una antología de cuentos que salió el año 2015. Posteriormente publicamos Sarita Colonia viene volando. Sarita Colonia viene volando es prácticamente la novela más conocida de Eduardo. Y Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales, que es una novela que trata sobre la brujería en el norte del Perú. Sobre eso vamos a hablar también más adelante, pero la noticia es que Eduardo
que es para muchos la voz de los migrantes en los Estados Unidos. Muchas de sus obras están inspiradas en los latinos que llegaron a buscar un futuro mejor en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, en la esperanza para muchos, pero que sin embargo nadie habla, o poca gente habla sobre lo mucho que se sufre allá. Eduardo pues ahí tiene un tema que hasta ahora le ha permitido entregarnos una de sus novelas más importantes. La última, El Camino de Santiago, que está aquí, la tengo frente a ustedes, acaba de ser finalista en el Premio Planeta, y sobre esta novela y sobre la obra de Eduardo González Viaña y sobre la política, porque Eduardo es uno de los pocos escritores comprometidos, vamos a hablar esta mañana en Contrapoder. Querido Eduardo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Harold. Es una alegría estar con los amigos de Contrapoder. Gracias, Eduardo. Eres uno de los escritores que más ha publicado en el Perú y en el extranjero. Te han traducido en Italia, te han traducido en Estados Unidos. Sabemos de que todo el año paras prácticamente en gira presentando tus novelas, y lo que como peruanos nos alegra es de que muchos de tus personajes son peruanos, ¿no? Con historias inspiradas en Perú y que llegaron a Norteamérica. Por ejemplo, la última novela, El Camino de Santiago, que además trata un tema espinoso para mucha gente que está en política acá en el Perú todavía. Sí, el Camino de Santiago trata, o se sitúa frente a dos peruanos que se hallan en el desierto de Arizona y están tratando de superar ese desierto que tiene varios miles de kilómetros, 2.000 kilómetros de largo, en un jeep, un viejo jeep. Los dos son peruanos, pero no se han conocido antes. Uno, el que maneja, es un muchacho de 18 años, que se llama Santiago, por eso se llama El Camino de Santiago. Y el otro es un ex comandante peruano llamado Telmo Colina. Ambos están unidos por un pasado sangriento, pero no saben que están tan cerca, porque Santiago es el hijo de la maestra de escuela que en Acobamba, el nombre es el de la novela, es una población que fue víctima de un genocidio, y la maestra de escuela fue violada y asesinada allí. Un genocidio por parte del ejército, de fuerzas del ejército peruano. Y lamentablemente el ejército peruano, durante la época de la Guerra Sucia, trataba de escarmentar así a poblaciones que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Y en este caso los acumarquinos apenas sabían que en el Perú se estaba desarrollando eso, porque estaban fuera de todas las rutas principales. Y la otra persona que está viajando en ese jeep es el comandante Telmo Colina, así se llama en la novela, tiene otro nombre tal vez en la vida real. Y él es el quien ordenó la masacre. No saben nada de uno del otro, pero continuarán kilómetros de kilómetros. En Arizona, un desierto tan infernal que el verano, el sol se quema hasta los cerebros de la gente. Se calcula que cada año mueren 1.000 personas en el intento de superar ese desierto para ingresar en los Estados Unidos. Entonces, son todos los temas. De un lado, el tema del ingreso ilegal en los Estados Unidos, la inmigración, que todos los días se produce pese a Trump y a quien quiera. Y el otro lado son los efectos de la desgraciada de guerra interna que se produjo en el Perú entre los años 80 y 2000. Y por otro lado, Santiago es un joven que nunca pudo tener un nombre, porque los sobrevivientes de esta tragedia fueron perseguidos por la gente del ejército. Eso son declaraciones, eso no son inventos. Eso está documentado, está documentado, de la verdad, ¿no? Documentado absolutamente, ¿no? Porque el comandante Colina recibió órdenes superiores, ¿no? En el sentido de que debería exterminar hasta el último de los sobrevivientes, para no tener testigos incómodos. La vez pasada hablábamos con el novelista Sócrates Usunaga
y le comentaba, ¿no?, él qué opinaba sobre la posibilidad de la reconciliación, ¿no?, de perdonarse los unos a los otros como para poder empezar a tratar de convivir como ciudadanos que son parte de un país. ¿Tú crees que esa reconciliación es viable a estas alturas con toda la tragedia que ha sufrido nuestro país? Yo no sé si es viable, pero sí que es el único camino. Es decir, nosotros conocemos un ejemplo, y es el ejemplo de Colombia. En Colombia han habido espantosas guerras. Ha habido una guerra que ha desangrado la nación y en la que ha habido tantos muertos como en la de aquí. Aquí ha habido en realidad un genocidio étnico. Aquí el ejército ha avasallado y ha destrozado las vidas de miles de peruanos que no tenían nada que ver con el conflicto, pero que eran gente de la región o eran sencillamente indios. Y tan solo cuando el conflicto llegó a Lima, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Pero de hecho, yo creo que lo único, si en estos momentos se tiene a un terrorista, que es un terrorista de Estado, que es el señor Alberto Fujimori, y a otro señor condenado por terrorismo, que es el señor Abimael Guzmán, yo no les veo ninguna diferencia entre uno y lo otro. Y sin embargo, todos los días se habla del posible indulto, y a Fujimori. Y además el partido fujimorista, ¿cómo es posible que exista un partido fujimorista? Es decir, un partido que persigue la redención del antiguo criminal, del antiguo ladrón además, y que a un grupo de viejos de más de 70 años, llamado Movadef o algo así, se les impida el ejercicio de pedir la libertad, el indulto para su jefe. Entonces yo no entiendo, sinceramente. Yo no entiendo además por qué además es el grupo, el partido fujimorista, dueño del Congreso, está dando un verdadero golpe de Estado, porque está contra todas las instituciones, y contra el propio Ejecutivo. Y cómo el Ejecutivo tiene tanta cobardía como para no ponerlos en su sitio. Claro, ¿tú crees que en todo caso el partido de gobierno y el Ejecutivo debería pues poner en su sitio a estas personas que desde el Parlamento efectivamente estamos viendo lo que está sucediendo contra la Fiscalía? Es el único camino. Contra la prensa. Contra la prensa y contra el propio presidente. Y el presidente realmente cree que haciendo concesiones va a conseguir algo más, pero no, haciendo concesiones, cuando él entregue algo le pedirán más, y cuando él entregue al señor Fujimori le pedirán su propia cabeza, porque la señora Fujimori no está allí intentando la libertad de su padre, está intentando limpiarse de algo que ha sido espantoso en su vida, la derrota frente a PPK. Y sencillamente ella va a continuar en eso hasta que el propio presidente caiga. Lamentablemente el presidente parece estar bastante lejos de la información, porque por ejemplo hace un mes viajó al Vaticano para pedirle al Papa que el Papa lo apoyara en su esfuerzo de conceder el indulto a Fujimori. Pero el señor PPK ignora lo que ha pasado en estos últimos 50 años en la Iglesia Católica. Ignora que hay una teología de la liberación. Ignora que la Iglesia Católica está del lado de los pobres, de los excluidos. No, el señor, pobre señor, realmente. No sé si leerá periódicos. Es lamentable, en realidad muchos creen que lo que carece el presidente es de autoridad, ¿no? El principio de autoridad prácticamente se ha perdido porque él no se pone los pantalones, como dicen muchos, ¿no? Pero sin embargo, no sé hasta qué punto, cuando hablábamos de la reconciliación, también la reconciliación, digamos, sea algo que merezca a alguien que está atentando prácticamente contra la institucionalidad. Tendría que tener él mucho coraje, mucha valentía para lograrlo. Ojalá que el señor tiene pantalones, pero tal vez mucha panza. Entonces es difícil ponérselos. No basta con hacer ejercicios afuera del Palacio de Gobierno en las mañanas durante algunos días para la Cámara, ¿no? Yo lo creo. Claro que no. Y te pregunto algo, Eduardo, ¿y por qué crees que mucha gente y escritores incluso de tu generación no se pronuncian al respecto?
porque de los escritores que están en medios, que escriben, como tú tienes el correo de Salem, la columna en el Diario 1, ¿qué pasa con los otros escritores que también teniendo medios no participan o siguen viviendo en sus torres de cristal? Como que sí nos dice la sensación de que para ellos no pasa nada. ¿Puedes mencionar alguno? Alonso Cueto, por ejemplo. Bueno, no podría juzgar a Cueto, porque Cueto tiene una novela donde ha tratado sobre el tema de... Claro, pero lo tratan desde el tema ficcional, lo cual ya creo que es valioso, no funciona. Es valioso, sí. Pero hay otros escritores que tienen medios, o sea, pero no están, o sea, el debate político... Yo creo que va a ocurrir, que nos puede ocurrir lo que Bertolt Brecht señala en ese célebre poema de hoy vinieron a llevarse a los judíos, pues yo no soy judío, no me importó. Pero ayer habían venido también para llevarse a la gente, a los intelectuales, pero como no soy intelectual, no me importó. Pero hace 3 días llegaron para llevarse a los estudiantes o a los profesores universitarios, pero como yo no soy, no me importó. Ahora acá están frente a mí y me van a llevar, y no hay nadie que me defienda. Y entonces yo creo que lo importante es eso, tomar conciencia y tomar partido. Es necesario tomar partido por la democracia, por la libertad. Yo sinceramente no comprendo hasta ahora que frente a la izquierda un grupo de escritores se torne liberal, por ejemplo, porque liberales todos tendríamos que ser. En este país, en el nuestro, hasta ahora no están consagradas todas las libertades que la Constitución proclama. Es decir, en 1821, cuyo bicentenario se va a celebrar pronto, se proclamó una serie de libertades que eran las que correspondían al Evangelio liberal, pero no se han conseguido. El pueblo, nuestro pueblo, no sabe ni es consciente de que existen los derechos humanos, cree que los derechos humanos son inventos de alguna ONG. El pueblo no sabe que puede salir a la calle sin protestar porque piensa que esas son cosas de terroristas. El pueblo no sabe que el terrorismo no es una ideología, sino un método de acción que puede ser propio de algunas agrupaciones izquierdistas, como también de algunos del Estado, como también de los evangélicos, como también del cardenal Cipriani. Eso es una forma de actuar, no es una forma de pensar. Entonces, el pueblo no es consciente de sus derechos y nadie es consciente, por ejemplo, del equilibrio de los poderes. ¿Les parece normal que el Ejecutivo intente o logre aplastar a los otros poderes, como fue el caso de la época de Fujimori, o que en este caso en el legislativo también se alcen formas de aplastar al Ejecutivo? Es decir, en realidad la primera lucha que tenemos que hacer es por nuestros derechos, por los derechos, por ejemplo, de la prensa. ¿Cómo es posible que el comercio, el periódico más importante y viejo del país, sea amenazado realmente? Yo sé que el comercio no va a ceder, felizmente, porque el comercio, no nos olvidemos de que el comercio sostuvo una guerra ejemplar en la época del conflicto por la Brea y Pariñas. El comercio realmente defendió el petróleo para los peruanos, a pesar de que era a pesar de que como toda biografía ha tenido sus altas y bajas. Por supuesto, pero estoy refiriéndome a ese asunto, a pesar de que era el blanco, pues de todo, podía perder a todos sus avisadores. ¿No? Y lo mismo que pasa con Caretas, ¿no? Caretas también es... Cuando sucedió el tema con la famosa columna de la China Tudela, que incluso el propio presidente del Congreso, este señor Galarreta, empezó a pedir una conferencia de prensa a los auspiciadores que dejen de anunciar en Caretas. ¿No? O sea, claro, y entonces, pero no nos olvidemos que Caretas nunca perdió su sentido del humor. Caretas en un momento determinado cuando regresó al poder el señor Prado, puso una fotografía de Prado lleno de medallas y decía, vuelve el circo. Entonces, y también en la época del gobierno militar, cuando Artola amenazaba al periodismo, también lo colocó mamita Artola, ¿no? Entonces el humor puede vencer, pero lo importante es tener absoluta conciencia de que es necesario defender nuestros derechos. No son cosas de la ONG, de ninguna ONG, son cosas de nosotros, de los seres humanos, de los peruanos. Y para ser peruano no hay que disfrazarse con sombreritos ridículos
y gritar que viva Perú, no vive el Perú, frente a la televisión. Para ser peruano hay que comprender cuáles son los derechos y hay que luchar por ellos. Claro, y en esa tarea, escritores como tú, yo creo que están incansablemente, ¿no? Y eso es algo que la gente de mi generación lo agradece. Y algo también que consideramos que es valioso para poder cambiar la forma de pensar o ayudar a que los peruanos piensen mejor es la educación, algo en lo que tú te has dedicado prácticamente toda tu vida, y algo que también para el siguiente bloque hemos invitado a otro profesor, a un escritor académico, hace crítica literaria, y como tú, ha publicado también toda una trilogía de novelas que hablan sobre la hechicería en el norte peruano. De ese tema me gustaría también que hablemos porque... Me parece excelente. Fíjate, yo acabo de publicar El Camino de Santiago. Es una novela con la que estuve entre los 3 finalistas del premio de novela más importante del mundo. Sí. Miles de participantes de todo el mundo. Había 50.000. 50.000 participantes. Y entonces sí quedó tercero. Y sin embargo, ¿cuánta gente en el Perú lo sabe? Sí. No lo sé precisamente. Nuestra educación no está dirigida precisamente a exaltar valores. Y sobre todo un libro como este, Eduardo, en el que, como bien lo mencionabas al inicio de la entrevista, estás tomando 2 personajes que probablemente hayan existido, ¿no? Y que creo que cualquiera que tenga conocimiento mínimo de la historia del Perú en los últimos 30 años podría incluso identificar, y que es una novela que debería incluso entrar a colegios, porque aquí yo creo que hay un mensaje de redención tremendo, porque esto es prácticamente un viaje o una especie de purgatorio, porque cruza tanto Santiago como... El camino de Santiago es el camino de los peruanos que salen del Perú en busca de la tierra prometida, en busca de los sueños de América. Sueños, el sueño de llegar a los Estados Unidos y de hacer una nueva vida. Un sueño que puede convertirse en una pesadilla, como ocurre en esa novela, pero que es importante que todos los conozcan. Sí, yo tengo un amigo escritor que vivía allá y no podía venir acá porque lamentablemente estaba de ilegal y tenía 9 años y que no podía venir a visitar a nadie de su familia porque si volvía no regresaba, y tenía hijos allá. Entonces son historias, ¿no? Son dramas en realidad que tú has sabido recoger muy bien, y qué bueno que un peruano con éxito tanto en educación, tú has trabajado en la Universidad de Oregon muchísimos años, y además éxito editorial porque tus libros los editan en Estados Unidos y te leen no solamente los latinos, sino también los norteamericanos. Sí, este libro acaba de conseguir 2 ediciones. 2 ediciones más. 2 ediciones más en los Estados Unidos, justamente, en español. Qué bien, todavía. Entonces, El Camino de Santiago. Ya se está Santiago preparando la edición en italiano. ¿Se presentó en la Feria del Libro? Se presentó en la Feria del Libro. Vamos a continuar presentándolo. El Camino de Santiago se presentó en la Feria del Libro, ya está en todas las librerías, fue publicado por Editorial Planeta, que es el sello que organizó este concurso, en el que participaron miles de novelas, y la novela de nuestro querido Eduardo quedó en 3er lugar. Eso creo que para nosotros es un buen primer lugar, y así que te felicitamos por eso. Vámonos a una pausa y volvemos en el siguiente bloque para hablar sobre la hechicería en el Perú, en la literatura peruana. Regresamos. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes,
el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Punto Crítico. Debate, opinión y análisis en HCM Radio TV. Todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico. Aquí en HCM Radio TV. Este sábado 7 de octubre llega a HCM Radio TV un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana. Entre Gafas y Gafos, un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HCM Radio TV. Hola, soy Teresa Campos. Impacto Inmobiliario, tu programa favorito, lunes y viernes de 7 a 8 p.m. Solo por HCM Radio TV. Queremos marcar la diferencia para que sepa cuán importante es el realizar un oportuno saneamiento físico-legal de titulación de predios. Conéctate ya, te esperamos. Señoras y señores, continuamos en Contrapoder. Ya está en cabina el escritor, novelista, catedrático universitario Dimas Arrieta Espinosa, piurano, radicado en Lima hace muchísimos años, con una obra también muy conocida. Gracias, Dimas, por estar en Contrapoder. Bienvenido. Buenos días. Acá el maestro Eduardo González Viaña, también es un gusto siempre, como casi chamánico. Vamos a ponernos chamánicos también en este bloque, querido Dimas. Estaba viendo que entrevistaron a una señora de estas que supuestamente ven el futuro y había dicho que lamentablemente el Perú no clasificaba al Mundial. Y tú publicaste una novela, ¿no?, Los fantasmas del Estadio Nacional, en el que recomendabas que para que el Perú clasifique tenía que hacerse una gran misa en el Estadio Nacional para poder liberar pues a los fantasmas que habían perecido en la tragedia que hubo hace algunas décadas. Bueno, eso tiene un porqué. Fue ideado primero por no visiones, ni siquiera eso, sino macabras estrategias políticas que se dieron en la época de Belaúnde. Él había venido de ganar elecciones en ese tiempo por fraude, eso hay que investigarlo, a Víctor Raúl, ¿no? Y entonces tenían el Congreso un poco debilitado. Estaba el APRA controlando el Congreso de la República. En cualquier momento ellos querían crear un distractivo, una cortina de humo. Fue solamente que mueran 10 personas. Una cortina de humo en la que tenían que morir 10 personas. Pero se les pasó la mano, desgraciadamente, murieron, según el reporte oficial, 312. Pero no queda ahí, sino murieron cerca de 1000 personas.
Esto hemos hecho una investigación con periodistas, periodistas de la Bausate, alumnos, cuántos murieron en Breña, cuántos murieron en el centro, cuántos murieron en Comas y todos los lados. Y murieron cerca de 1000 personas que los llevaron a enterrar a fosas comunes cerca de Cañete y también cerca del Callao. Entonces, hay personas que no tuvieron cristiana sepultura y esos son los que están obstaculizando, no solamente los han filmado ya con lentes especiales, ¿no? En el internet está tú exploras y ven incluso ven, ¿cómo se llama? Había un fantasma que recorría una tribuna, no sé, está los del diario La República hace años también fotografiaron fantasmas que estaban ahí. Entonces, esta clase de fantasmas, mira, es cierto que no obstaculicen, pero no han tenido su camino normal que tiene todo ser humano hacia el viaje al más allá. Entonces están atrancados y han puesto pesado el ambiente. Yo creo que si el miércoles hay como el día con Colombia del partido, estuvieron a punto ya de desanclar a esa energía, no le llamemos espíritus ya, sino a esa energía que se ha quedado ahí en el estadio y le dieron camino. Entonces se puede hacer eso, liberar al estadio, ¿no? ¿Tú crees, Eduardo, tú que has escrito una obra sobre Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales, de que algo así esté sucediendo en el estadio y que de repente con una gran misa de liberación podría resolverse el problema para que el Perú vaya al Mundial? La verdad es que no lo sé, pero la primera vez que escucho esta explicación, que es muy seria, porque la da Dimas Arrieta, y él tiene una serie de comprobaciones sobre el particular. La verdad es que nunca había pensado en eso, ¿no? Pero es posible que también entre los muertos que no quieren que el Perú vaya al Mundial se encuentran las víctimas del señor Fujimori. Son miles, y que porque según lo ha hecho casi ver el propio gobierno, se está esperando un triunfo del seleccionado peruano para inmediatamente abrir las puertas de la cárcel al señor Fujimori, ¿no? Eso todo eso algo de eso ocurrió. Son movimientos políticos que hacen en ese tiempo, en el año 64. Todo lo vemos al gobierno de Belaúnde como el santo, pero ahí han sucedido también cosas. Claro, lo que sucede es que lo que dice Eduardo es cierto, o sea, los fujimoristas están lamentablemente esperando que el Perú triunfe y que vaya al Mundial, que de repente lo descalifican en el primer partido también, o sea, con la selección así como está, bueno. Pero claro, el hecho es de que vaya al Mundial, que todos los peruanos estén efervescentes, de que pasamos y que vamos a estar otra vez en las ligas mayores, y de repente, ¡pum!, Fujimori libre, ¿no? Quien está esperando con más deseos es el presidente Kuczynski, para tener un motivo, para hacer una cortina de humo y abrir la puerta del... Claro, el error que Kuczynski cree que soltando a Fujimori de repente se le acaban los problemas, y tú bien lo dijiste hace un momento, eso es un craso error. Es un craso error porque la señora Fujimori ya no es... Pues, hemos visto cómo ella traicionó a su madre. Ahora no es raro que ya no esté que no le esté importando tanto su padre como su propia vanidad herida. Y entonces es posible que más bien luego de que Kuczynski le dé la libertad a Fujimori, ella intente ya sacar al señor Kuczynski del sitio donde se encuentra, ¿no? Es muy fácil. No, lo que en realidad quieren es llegar al poder. Claro. Por sobre todas las cosas, llegar al poder. Antes que tarde. Antes que tarde, y por eso es que hacen ensayos. El antiguo ensayo era hacer creer que Kenji está contra. Es el proyecto que idea una persona, que es su padre, crear dos que vayan, dos candidatos.
Si gana la China, lógico que el que queda segundo gana. Y lo terrible es que nunca en la historia del Perú ha habido un parlamento entonces, tan mediocre como este. Imagínense ustedes sí. las imágenes preclaras que han pasado por el Parlamento peruano. Piense que en un Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, claro. Luis Alberto Sánchez ha leído en un mes tanto el libro, muchísimo más de lo que todo el equipo fujimorista haya leído en toda su vida. Cierto. Claro. Entonces estamos frente a una cosa. Y nos están escribiendo desde las redes. Sí. Elizabeth Marilú Rodríguez Acevedo, un gran abrazo al doctor Eduardo González Viaña en su cumpleaños. Gracias por entrevistar a tan brillante escritor que honra al Perú en el mundo. Muchas gracias, Marilú, muy gentil. Fujimoristas deben renunciar, no los queremos en el Congreso, dice Eva María Matos. ¿No? Gracias, Eva María, estoy de acuerdo contigo. Querido Dimas, y desde la universidad, ¿qué se puede hacer? Tú que eres catedrático y estás hace muchos años en una universidad nacional, de donde me consta, has formado varios grupos de escritores que ahora trascienden, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, uno de los jóvenes que participaba en el grupo Colmena ha sido editor de Planeta y es uno de los culpables de que esta novela haya salido. Claro, desde la universidad se pueden hacer muchas cosas. A través de la educación, pero ya no es que los alumnos piensan en transformar el mundo, sino es en transformarse a sí mismos, que ahí estaría la primera gran revolución, lo que se trató en el norte, por ejemplo, con esa propuesta que tuvieron con el Tondero, que se está haciendo una novela sobre eso, que la revolución comenzaba con ellos mismos, ¿no? Con el baile que era un acto revolucionario del negro que estaba, del mangache que estaba esclavizado, que tenía continuamente por eso es que ese baile lo prohibieron en los años 70. Un acto así como esos, bueno, que comenzar con el cuerpo, por ejemplo, desde el cuerpo comenzar, para ese cuerpo que no esté con odios, con resentimientos, ¿no? Sino liberar al cuerpo de esas tensiones, ¿no? Y creo que ahora la nueva generación piensa así de esa forma, ¿no? Tengo contacto con los... Estoy de acuerdo, pero tengo el temor de que se estén creando universidades absolutamente tecnológicas en las cuales el sentimiento de lo nacional, de lo peruano, de lo humano, de lo histórico, de lo geográfico, pase completamente inadvertido. Fíjate, yo temo que la verdadera educadora del Perú sea la televisión. Por ejemplo, recientemente una joven mujer, mató al cocinero de un chifa porque no le gustó el chifa, ¿no? Esta pobre mujer, si ustedes la ven, se viste, se pone tatuajes, intenta ser una de las chicas de combate, ¿no? Es absolutamente una imitación de eso, ¿no? La educación, lamentablemente, en este Perú no está en la televisión. No está en la televisión y lamentablemente los jóvenes están yendo a la televisión. No sé. Claro, a mí me parece excelente, por ejemplo, que Harold esté transmitiendo este mensaje a través de los medios virtuales, porque son los que están llegando. Esto es educación. Esto es educación, y yo le pediría al futuro alcalde de Barranco que también, por favor, nos ponga cultura en la televisión, que haga una televisión barranquina realmente, ¿no? Y convierta ese en el distrito de la cultura. Gracias, querido Eduardo. En esa tarea estamos y esperamos pues tener la confianza de escritores como tú, como Dimas y con mucha gente que sabemos de que si la televisión no nos dice ya nada y prácticamente está pretendiendo embrutecer a la población, entonces están los medios digitales, ¿no? Como HCM, por ejemplo, que es un medio digital, una radio, televisión digital, plural, no todos acá opinamos lo mismo, y basta tener un teléfono celular con internet para poder estar conectados al programa, ¿no? Por ejemplo, ya quisiera
yo que llegue el día domingo o el día lunes a inicio de semana y poder prender mi televisor, poner algún canal de señal abierta y escuchar a Dimas Arrieta, escucharte a ti, ¿no? En canales de señal nacional, donde puedan pues ingresar a los hogares para tratar de transmitir conocimiento y que la gente aprenda. Pero eso no se ve. O sea, la televisión está cerrada para la educación, la televisión está cerrada para el conocimiento, la televisión está cerrada para la literatura, para el arte, para la cultura. Por eso, cuando tú decías de revolución, acá estamos haciendo la revolución. El Estado está de espaldas a la educación peruana y a la educación universitaria. El Ministerio de Educación está de espaldas también al Ministerio, porque por las mallas curriculares que no obedecen a las necesidades, incluso de cada región. La educación se da en un sentido que va a la deriva, no sabes para dónde voy. No hay un dedo que aplasta que quita la autonomía de las universidades. No hay un norte, no hay algo que trate de vincularnos a través de un programa nacional de educación. El presupuesto, Eduardo, para educación es pírrico. O sea, el Perú es uno de los países que tiene... Se quejan de que los bolivianos, de que los cubanos, pero sin embargo en Cuba y en Bolivia los presupuestos para educación son notables, incluso en Chile. Incluso tenemos presupuestos invisibles, los que se van a la compra de armas. Se está hablando de renovar la flota aérea del Perú. Mira, o sea, eso significa mandar una universidad al cielo. Imagínate, una 10 hospitales al cielo a volar. Claro. ¿No? ¿Y para qué? Claro. ¿Para pelearnos con quiénes? ¿Con los ecuatorianos, con los chilenos? Por favor, ¿qué? La verdad, si nos vamos a pelear con los chilenos, mejor porque no nos vamos ¿cómo se llama? A Ripley, ¿no? y ahí nos encontramos con Chile. ¿Cuánto del presupuesto se gastó anterior al de García, después de García, en armas? Más de 4.000 millones de dólares como una chatarra. Pero ahora cuidado, que eso es presupuesto invisible, porque por razones de defensa y por lo tanto es más sensible y ahora posible de corrupción. Eduardo, y ahora que mencionan a García, el narrador Yoshiro Chávez, que está también en línea, saludos a Eduardo González Viaña. ¿Cuál debe ser la situación legal de Keiko Fujimori y Alan García? Eduardo también es abogado, además de novelista. ¿No? Está preguntando. Yo creo que hay tantos supuestos y tantas bases como para que ellos tengan la misma suerte que los esposos Humala Heredia. También deberían estar adentro, ¿no? Prisión preventiva. Absolutamente, prisión preventiva. Yo no veo de qué manera liberarlos de Cuando Odebrecht dice aumentar 500.000 más a Keiko, o sea, dice aumentar, o sea, se supone que ya estuvo recibiendo, ¿no? Claro. Y cuando mencionan a AG, porque dicen que Alan fue el que lo buscó a Odebrecht para ofrecerle los grandes proyectos de inversión que al final se ejecutaron y que ya hemos visto pues a varios exfuncionarios que están tras las rejas, ¿no? Del gobierno aprista. Cierto, parece que además en el APRA tiene como, digamos, ha recibido de la vieja APRA. Esta APRA no es el APRA. Esta APRA no es la vieja APRA, la dueña de tantas glorias, el APRA que ha luchado por este país, pero entre otras cosas ha heredado esta otra APRA, este garciismo, ha heredado la generosidad de algunas personas, por ejemplo, que son capaces de sacrificarse por García, que han recibido dinero para García y que prefieren como el caso del señor Mantilla, ¿no? Fue tan generoso que se murió así. Pero no sabemos si serán tan generosos los nuevos apristas o los garciistas. Pero hasta el momento están en la cárcel. Hasta el momento están silenciosos todavía, ¿no? No hay señalamientos. Claro. Bien, querido Eduardo, ha sido una mañana en la que hemos tratado de exprimirte a ti, exprimir a Dimas, porque creo que personajes como ustedes deberían estar con mayor tiempo para este tipo de medios, que son los medios que ven la nueva generación. Para mí es fantástico estar con Dimas, a quien admiro mucho, todas las cosas que escribe son extraordinarias, y contigo, mi querido Harold, ¿no? Que no tan solo eres un escritor, un poeta, eres también un periodista,
Y eres un futuro alcalde de Barranco. Muchísimas gracias, ¿no?, por eso. Ojalá y que los vecinos te escuchen. Bueno. Querido Dimas, muchas gracias. Muy bien, ha sido también un gusto de compartir esta mañana con personajes tan queridos. Gracias. Dimas es uno de los amigos más entrañables que tengo, y Eduardo pues es uno de mis primeros maestros, a quienes conocí cuando tenía 16 años. Así que a mis 40 es un honor, Eduardo, poder conversar contigo. Y no se olviden, esta noche tenemos la presentación de Oscura Bisagra, que es el libro de la poeta venezolana, novelista también y crítico Mariana Libertad. Vamos a estar presentándolo con Luis Fernando Chueca, Héctor Ñaupari y Olga Saavedra, y además, gracias a las redes, vamos a estar conectados con 2 poetas venezolanas, quienes van a dar también alguna opinión sobre la obra de Mariana en Centro Cultural La Noche de Barranco, por el Boulevard con Bolognesi. Todos invitados, el ingreso es libre. ¿A qué hora? 7 de la noche. Gracias, Eduardo. 7 de la noche. Gracias, Dimas. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, y conmigo será hasta el próximo lunes aquí en Contrapoder.